When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a hablar del teorema del valor medio. Este teorema, junto con el teorema de Rolle, son dos teoremas que unen la continuidad y la derivabilidad de una función como condiciones para darse una determinada tesis en cada uno de ellos. Bien, vamos a ver en qué consiste el teorema del valor medio. Me dice que sea f una función que cumple las siguientes condiciones. F es continua en el intervalo cerrado AB y f es derivable en el intervalo abierto AB. Entonces, si se cumplen estas dos hipótesis, se cumplirá la siguiente tesis. Existe un punto en el intervalo abierto, no tiene por qué ser un punto único, puede haber más de uno, pero al menos existe un punto tal que f' de C es igual a f de B menos f de A partido por B menos A. Recordando lo que hablábamos del teorema de Rolle, que nos daba una tercera condición en la que decía que f de B es igual a f de A, como podemos ver, el teorema de Rolle sería un caso particular del teorema del valor medio. Bien, vamos a ver en qué consiste la interpretación gráfica del teorema. Nos dice que sea f una función, como por ejemplo esta que vemos aquí, en la cual no hay saltos, por tanto la función es continua y al mismo tiempo la función es derivable. Nos interesa la derivabilidad en el intervalo abierto, por tanto en los extremos no hay ningún problema que no hubiera derivabilidad. Aunque sí debe de haber continuidad, claro. Bien, si observamos la condición de la tesis, nos está dando un cociente incremental. Es decir, si vemos este punto A y este punto B, este punto aquí sería f de B, aquí estaría f de A y por tanto este segmento de aquí sería f de B menos f de A. Mientras que este segmento sería B menos A. Si observamos, forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa precisamente es la recta secante a la curva que pasa por el punto AF de A y BF de B. Bien, si recordamos la trigonometría, decíamos que este cociente f de B menos f de A partido por B menos A era precisamente la tangente de ese ángulo alfa, que a su vez lo que me daba prolongando la recta era precisamente el ángulo de esa recta secante. Bien, pues lo que me está diciendo el teorema es que si estamos con estas condiciones de continuidad y derivabilidad, existe un punto en esta curva tal que su derivada es igual a este cociente, es decir, nos está dando, como veis, una recta tangente en ese punto que es precisamente paralela a la recta secante. Esa es la interpretación del teorema del valor medio. No hemos dicho en un inicio que este teorema del valor medio recibe tres nombres. Se llama teorema del valor medio, teorema de los incrementos finitos o teorema de Lagrange. Bien, como aplicación del teorema vamos a resolver este ejercicio. Sea f de x una función, como vemos, definida a trozos, y me pregunta si se puede aplicar el teorema del valor medio en el intervalo menos 2, 0. Para ello lo primero que tengo que hacer es empezar viendo si se cumplen las hipótesis del teorema. Es decir, la primera condición me dice que f ha de ser continua en el intervalo cerrado menos 2, 0. Lo comprobamos.
En primera idea es que la función va a ser continua en el intervalo menos 2, menos 1, porque es una función que no presenta ningún problema en este intervalo. El único punto donde se haría 0 el denominador sería en x igual a 0, que no está definida aquí. Por otro lado, f va a ser continua en el intervalo menos 1, 0, puesto que es un polinomio y no presenta ningún problema. Me faltaría ver la continuidad en el x igual a menos 1, que es el punto donde pasamos de un trozo de la función al otro. Para ello, lo que hacíamos era, recuerdo, estudiar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función, para lo cual veríamos el límite de este segmento, de este fragmento de la función, que sería 1 partido por menos 1, y por otro lado veríamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función, y ahora tomaríamos este trozo de la función, x2 menos 3 partido por 2, que como vemos al sustituir x por menos 1 será 1 menos 3 partido por 2, es decir, menos 1. Por tanto, esto quiere decir que la función es continua en el intervalo menos 2, 0. Vale, la segunda condición me dice que f ha de ser derivable en el abierto menos 2, 0. Para ello hacemos igual que antes, estudiamos la derivabilidad en ambos intervalos y en el punto menos 1. Veamos quién es, en primer lugar, la derivada de la función. Será menos 1 partido por x cuadrado si x está, si menos 2 será menor o igual que x, menor o igual que menos 1. Y luego, por otra parte, la derivada de x cuadrado menos 3 partido 2 será 2 por x partido por 2, es decir, x. Esto será entre menos 1 menor que x, menor o igual que 0. Bien, f en principio es derivable en el intervalo menos 2 menos 1 y f es derivable en menos 1, 0. Y nos faltaría comprobar la derivabilidad en menos 1. Para ello, vemos la derivada por la izquierda y expresamos de esta forma la derivada primera en el punto menos 1 y la orientamos por la izquierda. Después calcularemos la derivada por la derecha y vemos si coincide. ¿Quién sería la derivada por la izquierda? Pues sustituimos en menos 1 partido menos 1 al cuadrado, será menos 1. Y la derivada por la derecha será menos 1 también. Por tanto, puedo deducir que f es derivable en el intervalo menos 2, 0. Por tanto, por el teorema del valor medio, existe al menos un c perteneciente al intervalo menos 2, 0, tal que f' de c es igual a f de 0 menos f de menos 2 partido 0 menos menos 2. Es decir, f de 0 menos f de menos 2 partido por 0 menos menos 2. Si obtenemos lo que vale f de 0, veremos que la función está definida aquí para x igual a 0, por tanto me va a dar menos 3 medios. Y f de menos menos 2 será definida aquí, por tanto será menos menos 1 medio. Partido por 0 menos menos 2, que serán 2. Por tanto, lo que me está diciendo es que existe al menos un c tal que
su derivada es menos 3 medios más 1 medio, que serán 1, menos 1 partido por 2. Por tanto, f' de c será igual a menos 1 medio. Bien, ¿qué fragmento de la función, de la derivada de la función tendremos que igualar? Pues igualaremos ambos. Si menos 1 medio es igual a menos 1 partido por x al cuadrado, obtendremos que x al cuadrado es igual a 2, o sea que x es más menos raíz de 2. Y por otro lado, si igualamos el otro fragmento de la función, nos dará este resultado. En principio, x igual a menos 1 medio pertenece al intervalo menos 2, 0, y por tanto podemos decir que esta x es nuestro primer valor de c, que nos va a dar la solución que confirma el teorema del valor medio. Por otra parte, de aquí tenemos dos soluciones. Menos raíz de 2 va a pertenecer al intervalo menos 2, 0, por tanto también será un valor que pueda tomar c, mientras que x igual a raíz de 2 no pertenece al intervalo y no será solución del problema. Por tanto, tengo dos soluciones, la primera menos raíz de 2 y la segunda menos 1 medio, que pertenecen al intervalo y que cumplen el teorema del valor medio.